Hola, muy buenos días, buenas tardes, allá donde estéis. Estoy muy contenta de recuperar hoy el ¿Qué estás leyendo? Un programa que todos vosotros ya conocéis, en el que hablamos, dialogamos con los mejores autores sobre sus recomendaciones. Hoy, además, estrenamos este espacio en pleno confinamiento, es un ¿Qué estás leyendo en el confinamiento? Y me encanta estrenarlo por primera vez por videoconferencia con Claudia Piñeiro. Hola Claudia, que estás en Buenos Aires. Hola, gatas. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo estás llevando el confinamiento como argentina, como escritora? ¿Cómo estás en Buenos Aires? Mira, mejor de lo que me imaginaba. Cuando a uno le decían que se tenía que quedar encerrado durante tanto tiempo para prevenir el contagio, parecía como eterno, imposible de transitar y finalmente uno lo va pasando y por suerte, en mi caso con menos complicaciones que otros, porque seguramente habrá gente que lo está pasando peor, pero bueno, tengo una biblioteca como ves llena de libros, está uno de mis hijos, está mi pareja y jugamos a las cartas, vemos películas, si podemos leemos, porque a veces también la concentración complica un poco para leer más. Uno pensaba que iba a leer más, me parece, ¿no? Que puedo leer algunas cosas y otras cosas no, y trabajar poco. Claro, eso te iba a preguntar. Mucha gente a mí me dice, bueno, ahora lograrás escribir otra novela o leeremos esos Ulises de Joyce pendientes o todo eso. Y nos estamos encontrando, no sé tú, yo sí me encuentro con que aquello que estaba escribiendo de repente se choca con aquello que estamos viviendo y los escritores finalmente somos esponjas los radares que retransmitimos nuestro mundo y se ha convertido en un momento muy chocante como creador, ¿no? ¿Te está pasando lo mismo? Yo he podido escribir notas que me han pedido con respecto al tema que están citando por algunos medios. No pude escribir, y te digo lo que me pasa particularmente con el con un trabajo en tránsito que es, no las novelas, mi novela estaba terminada y yo no empecé a escribir otra novela. Si estuviera escribiendo una novela quizás tendría este problema, que tengo en realidad con la serie que escribí para Netflix, ¿no? Que esa serie tiene 8 capítulos y nosotros ya los empezamos a grabar, habíamos grabado 2 meses y faltaban otros dos y después editar. Bueno, esa serie es de un mundo anterior a todo esto, con lo cual, anterior, pero de unos meses antes, con lo cual lo que se va a grabar es lo que estaba. Pero a veces que uno empieza a fantasear con una segunda temporada y decís, bueno, en una segunda temporada, estos personajes, ¿les pasó el coronavirus? ¿Pasó esto en el mundo? No va a ser una serie sobre el coronavirus, por supuesto, pero esta gente se seguirá encontrando en reuniones en la iglesia donde se seguirán abrazando, se seguirán besando. ¿Cómo es el mundo después de esto? Y eso es muy difícil de imaginar. Y seguramente lo que imaginemos no va a ser exactamente como resultará finalmente, ¿no? Sí, sí, ese es el reto ahora mismo, ¿no? Bueno, a ti te pilló el coronavirus y el confinamiento con la novela recién salida prácticamente en Argentina, a punto de salir en España, que la esperaremos desde luego con muchísimas ganas. Catedrales, tú eres una vieja amiga de este programa y del país, nuestros seguidores te conocen más que de sobra, pero quiero que nos hables un poquito de estas catedrales. Yo no he tenido la oportunidad de leerla, pero tú me has comentado que hablas de los roces del fanatismo religioso. Cuéntanos un poquito qué vamos a encontrar en esta novela. Bueno, Catedrales es la historia de tres hermanas. Una de ellas a los 17 años apareció en un terreno baldío, quemada y calcinada, y durante 30 años, que trae la historia hasta el momento de hoy, su padre sigue tratando de averiguar qué pasó, ¿no? Y la novela está estructurada en las voces de las personas que van contando, como si fuera se van pasando el testimonio de la historia para que uno entienda qué fue lo que pasó, por qué esa chica apareció muerta en un terreno 30 años atrás, y las voces son las de sus dos hermanas, Lía y Carmen. Una, a partir de la muerte de Ana, reconoció que es absolutamente atea, se alejó de la religión, pero también de su familia, se fue a vivir a Santiago de Compostela, que probablemente es una ciudad donde todos los días ponerse en contradicción con ese ateísmo, porque es una ciudad donde van los peregrinos justamente. Carmen se hizo más católica de lo que era, una fanática religiosa, y se casó con Julián, que es un
tuvieron un hijo, Mateo, que también es parte de esta historia, y Marcela, una amiga de Ana, que es la única que sabe la verdad, pero a la que nunca nadie quiso escuchar desde que apareció muerta Ana, ¿no? Entonces es cómo se reconstruye esta historia, esta muerte, a través de las voces de estos personajes, y gracias a la búsqueda de su padre, que la sigue buscando 30 años después, ¿no? Que es algo que en la Argentina se vio bastante, ¿no? De padres y madres de hijos que han sido muertos o que han desaparecido y que los siguen buscando, a pesar de que del lado del Estado, de los gobiernos, etcétera, de la justicia, no le dan respuesta, ¿no? Vos sabés que con respecto a la novela, lo que te quería contar es que me pasó algo muy interesante. Uno piensa, bueno, qué pena que salió justo en el confinamiento, que la novela estuvo 3 semanas en las librerías y después desapareció la posibilidad de ir a una librería a comprarla. Sin embargo, esas 3 semanas alcanzaron que mucha gente la tuviera en esta cuarentena, y a mí me resultó muy reparador y muy amoroso la cantidad de mensajes que yo recibí de esa gente leyendo y acompañándolo con este libro en esa cuarentena. Así que me alegro que haya salido 3 semanas antes y que haya acompañado a muchos en este aislamiento, ¿no? Posiblemente está vinculada, adivino, con Tipos de agua, El camino de Santiago de Anne Carson, que es el primer libro precisamente que querías recomendar, la gran poeta canadiense. ¿Tiene algo de relación con tu novela? Mira, lo que tiene de relación es que ella hace un recorrido por el Santiago y que este personaje que te digo, Lía, también se establece en Compostela, donde llegan todos los días peregrinos. Ella tiene una librería en esa ciudad y ve pasar los peregrinos y se pregunta cuántos de ellos lo hacen realmente por una fe religiosa o probarse que pueden hacer ese camino, ¿no? Y el libro de Anne Carson es un libro precioso. Ella es una poeta, básicamente, pero tiene mucha prosa poética, y este libro es de prosa poética, y va desde el paisaje de cada una de esas ciudades, ¿no? Ella arranca en Saint-Jean de Pied, ¿no? Se llama el primer puesto, y termina en Finisterre. Y cada uno de los capítulos tiene que ver con, Pied de Port es su primer lugar y Finisterre el último. Ese recorrido, ella va del paisaje a su interioridad, ¿no? Entonces está todo el tiempo reflexionando sobre la interioridad a partir de lo que ve en ese recorrido. A mí me quedó pendiente hacer ese camino, así que en cuanto se pueda viajar de nuevo, voy a tratar de saldar esa deuda. Me ofrezco a acompañarte un ratito, que yo soy también una adicta al Camino de Santiago, en mi caso en bici, pero lograremos coincidir. Estás recuperando, también me comentabas, o leyendo, Clarice Lispector, Descubrimiento. Cuéntanos. Sí. Clarice Lispector es una autora que a mí me encanta y a la que vuelvo permanentemente. Este libro, Descubrimientos, que es el que traje hoy para recomendar, es una serie de ensayos, crónicas que ella escribía en el Jornal de Brasil, que es un diario, y que se recopilaron en este libro. Y vos sabés que me pasa con algunas autoras, como Clarice Lispector, todas las que voy a nombrar después, que en esta cuarentena, por más que las haya leído, volví a sus libros a buscar reparo, a buscar textos que sabía que iba a encontrar respuestas a mis mismas preguntas, ¿no? Hace poco leí, por ejemplo, en Instagram uno de este libro que se llama No Entender, ¿no? Y ella habla de todo lo que no entiende, cosas hay que nosotros no entendemos ahora en este aislamiento, ¿no? Entonces, es como si fuera un oráculo en el que vos podés ir a buscar un texto y encontrar una respuesta. Tenías también entre tus recomendaciones Autobiografía de una madre, Jamaica Kincaid. Cuéntanos sobre este libro. Jamaica Kincaid, no sé si vos lo leíste, Berna, es una autora que a mí me encanta, que es una autora que nació en Antigua, que es una isla de las Antillas que pertenece al Imperio Británico, y a los 17 años ella se va de ese lugar a York y rompe con su familia de alguna manera y se instala a hacer una nueva vida. Esta historia, Autobiografía de mi madre, el texto de ella, de alguna manera como los del Lispector o como el de Anne Carson también, tiene mucho que ver consigo misma, ¿no? Es una autobiografía de mi madre, se llama así porque está buscando la imagen de la madre que murió cuando ella nació, pero a su vez se busca a sí misma, ¿no? Es una sí misma, y como esta niña que huérfana en esta isla termina en Nueva York siendo fotógrafa, periodista, etcétera, rodeada de
de mujeres, de madres, y ella todo el tiempo cuestionándose el rol de la mujer, ¿no? Me parece que hay un gran cuestionamiento del rol de la mujer en toda la obra de Cristina. Bueno, y de ahí saltamos a Natalia. De ahí saltamos a Natalia Ginzburg, Las pequeñas virtudes. Ha sido de mujer en mujer, cosa que me ha llamado mucho la atención, porque a mí me pasa a veces naturalmente eso y francamente después de tantos siglos que los hombres eran preponderantes, no está nada mal poner el foco en tantas mujeres buenísimas, ¿no? Cuéntanos, ¿por qué has recuperado estos días Las pequeñas virtudes de Ginzburg? Sí, yo creo que no se trata solamente de poner el foco. De verdad que estos textos a mí me dan más reparo hoy en esta situación que otros. Quizás la semana que viene leo alguno de algún varón que también me repara, pero es como que automáticamente voy a buscar reparo en estos textos, que fueron escritos por mujeres. Bueno, Natalia Ginzburg también, bueno, es una autora extraordinaria, me parece que habría que leer toda su obra completa. También Virtudes me encanta porque tiene un texto que se llama Los zapatos rotos, que es el que más me conmueve de ella, ¿no? Que es una niña que camina por la calle y que tiene un agujero en los zapatos y le entra la humedad, que se la tiene que aguantar porque esos zapatos rotos no se pueden cambiar, ¿no? Al revés de lo que pasa con Clarice Lispector o con Anne Carson, que son autoras más misteriosas, ¿no? De Anne Carson no sabemos nada prácticamente. Sabemos que es traductora, en su biografía pone eso, traductora del griego, o por de la universidad, pero no sabemos nada de ellas. De Clarice Lispector sabemos, pero tiene un halo de misterio, ¿no? Como que parece que no sabemos todo, y está como casi un mito, ¿no? Alrededor de lo que fue su vida como niña ucraniana que terminó en Río de Janeiro, ¿no? Y de Natalia Ginzburg sabemos más, porque además fue una militante política, ¿no? Ella pertenecía a una familia que estuvo presa, padres, tíos, etcétera, por ser antifascistas, y luego su primer marido, del que ella tomó el nombre Ginzburg, porque su nombre era Levi, también estuvo preso y luego fue torturado y terminó muerto, ¿no? También por antifascista, en la época de Mussolini. Entonces me parece que Natalia Ginzburg además tiene textos que son desde lo interior muy políticos, ¿no? Hay una frase que nosotros decimos mucho en Argentina últimamente, que es lo personal es político. Me parece que en Natalia Ginzburg claramente lo personal es político, y que cuando habla de esos pequeños zapatos rotos también está haciendo un texto político, por más que es un texto absolutamente personal, ¿no? A mí me gusta mucho Natalia Ginzburg. Recomendé este libro, Las pequeñas virtudes, porque es el que más cercano, pero cualquier texto de ella muy bien en la cuarentena y no en la cuarentena también. Sí, sí, a mí me ha pasado también que me proponía leer un montón de novedades que tengo en mi despacho, una torre que me traje para la cuarentena. Leí dos, pero de repente cambié y empecé a recuperar textos y además me puse a ordenar la librería, la enorme librería que tengo, y aparecieron cosas que me han satisfecho muchísimo y que son evidentemente también desde años o décadas, y a veces es el mejor momento, ¿no? Y bueno, luego por último querías hablar de ¿cómo? No, que digo que en las relecturas uno lee distinto también, ¿no? No es lo mismo haber leído estos textos en otro momento que leerlos ahora, ¿no? Exacto, sí. Y por último, querías hablar de un descubrimiento que yo hice también este año, Dolores Reyes, Come Tierra, que lo recomendó mucho nuestro común amigo Carlos Zanón, y que me encantó esta novela tan extraña. Háblanos de Come Tierra, de Dolores Reyes. Bueno, Come Tierra es de una autora argentina, Dolores Reyes, es una autora que es feminista, madre de 7 hijos, docente en el conurbano bonaerense, es un personaje entrañable, encantador, ella como escritora, como compañera, como colega, y este libro es uno de los mejores libros del año pasado, muchos lo han elegido como el libro del año. Es una historia de una mujer que le dicen Come Tierra porque ella, para entender qué le pasó a determinadas mujeres que murieron, come tierra de donde han estado y tiene visiones que le permiten ver qué les pasó, ¿no? Me parece que hay algo de Rulfo ahí, ¿no? En esta historia, un Rulfo absolutamente moderno, ¿no? Feminista, y que se preocupa por lo que le pasaron a las mujeres. Me parece que también algo lugar lo puede leer como algo fantasioso, ¿no? Alguien que come tierra y tiene visiones. Y en el mundo latinoamericano, como pasó un poco con el realismo mágico, ¿no? Que
que a veces había como cosas rarísimas y muy fantasiosas, y para nosotros eran personajes que podían estar a la vuelta de la esquina, ¿no? Esta Cometierra de Dolores Reyes puede estar a la vuelta de la esquina en el conurbano bonaerense perfectamente. Me parece que es una descripción de lo que es nuestro conurbano, que es el lugar que rodea a Buenos Aires, que no tiene ese glamour de la ciudad con los teatros, etcétera, sino que tiene un peso mucho más, más de trabajador, de esfuerzo, de tener que pelear la vida, etcétera, como pasa en general en todos los conurbanos de las grandes ciudades, ¿no? Me parece que es un gran libro y quería recomendarlo porque es un libro que llegó a España, que se consigue, que se puede leer en muchos lugares en Latinoamérica, vale mucho la pena ser leído. Bueno, Claudia, pues muchísimas gracias. Me ha encantado este abrazo transatlántico que nos estamos dando, literario. A todos vosotros, los que nos estáis escuchando, sabed que vamos a intentar elegir a un autor de cada país, vamos a intentar recorrer todos los países de América Latina y, por supuesto, ciudades españolas, dentro de esta pequeña serie de ¿Qué estás leyendo en confinamiento?, con menos calidad que lo que acostumbramos, dentro de este teletrabajo, pero con la misma pasión por los libros y la literatura. Gracias, Claudia, y hasta pronto, hasta siempre. Gracias a ustedes y hasta siempre.